Amigos, muy buenos días, qué gusto poder saludarles en la mañana del jueves. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Es para mí un gusto poder darles la más cordial de las bienvenidas y saber que contamos con su preferencia, por supuesto la sintonía del Canal 33. Esta mañana vamos a tratar de hacer un análisis en el tema de la seguridad, de las situaciones que han ocurrido en los últimos días, ataques contra la corporación policial, incremento en el número de homicidios según los datos oficiales de la misma policía, del Instituto de Medicina Legal, por supuesto. Para ello, le presento a continuación, con mucho gusto, a mis invitados. Me acompaña esta mañana el general Humberto Corrado Figueroa, está con nosotros y le doy la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá, general. Gracias, Samuel, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí dispuestos a colaborar con usted para ver qué conclusiones podemos sacar de este problema serio del país. Muchísimas gracias. También está el experto en criminología, Carlos Ponce, nos acompaña nuevamente. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Samuel, buenos días a todos los que nos sintonizan, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Amigos televidentes, a ustedes también queremos hacerles una atenta invitación y es que puedan ser parte de esta entrevista con sus comentarios. La página en Facebook y también la cuenta en Twitter, @perspectivas33, la ponemos a su disposición para que se pueda comunicar con nosotros, que pueda participar de esta entrevista y también comentar sobre estos temas que son de total importancia para nuestro país. Hemos descrito más o menos algunas de las situaciones de las que han ocurrido en los últimos días y me gustaría, general, que me pudiese regalar una interpretación de lo que está ocurriendo. Ataques a la corporación policial, elementos de la policía que han ocurrido y durante mucho tiempo siempre han existido, pero los que hemos visto, delegaciones policiales, emboscadas a patrullas, son situaciones que a su juicio se salen de los patrones que habíamos visto anteriormente. Sí, indudablemente que estos son factores que vienen a demostrar una vez más que la situación delincuencial en el país se ha agravado. En lugar de reducirse, cada día empeora y cada día alcanza niveles insospechados. Por ejemplo, el hecho de atacar ya a una patrulla policial o a una sede de la Policía Nacional Civil ya es algo grave, que indica que hay un poder de fuego bastante significativo de parte de los delincuentes y que la corporación policial de una u otra manera pues está expuesta, igual que la población, a estos ataques. Eso implica pues que hay que tomar medidas drásticas de inmediato para reducir estos ataques, porque realmente si los cuerpos de seguridad, el cuerpo de seguridad principal del país es susceptible de estos ataques, imagínense lo que sucede con la población que está indefensa, que no tiene capacidad de reducir estos ataques. Entonces, lógicamente, esto nos hace concluir de que los planes de seguridad interior del país no están funcionando adecuadamente, que hay muchas deficiencias que las hemos venido señalando a lo largo de estos años y que ha llegado el momento en que yo creo que el nuevo gobierno que va a asumir el 1 de junio tiene que tomar este problema con la seriedad del caso, tiene que hacer un alto en el camino y diría yo que reunir a todos los especialistas en seguridad del país, incluso con asesoría internacional, para realmente hacer un diagnóstico, una apreciación de situación real de lo que está pasando, para que todos los elementos intervinientes puedan coadyuvar a que esto pueda tener una solución a corto, mediano y a largo plazo. Yo creo que ha llegado el momento en que no podemos seguir como estamos. De alguna manera algo no está funcionando y eso lógicamente la población civil es la que sufre estas consecuencias, porque los muertos son a diario, las extorsiones se han multiplicado. Yo he conversado con varios comerciantes, empresarios pequeños incluso, que están asediados totalmente por las maras. Prácticamente trabajan, en alguna medida trabajan para ellos. Casi no hay negocio, por muy pequeño que sea, que no esté siendo vigilado, que no esté siendo sometido a esta presión de las extorsiones. Y yo creo que el país no puede continuar en esa situación. El tema de la territorialidad, las disputas por el mismo territorio entre los grupos de pandillas,
parece que desde hace mucho tiempo, y según lo confirman las autoridades, eso ya no es únicamente el pleito que existe entre las pandillas. Ahora, incursionando ya en temas como el narcotráfico, el crimen organizado, son ya otros niveles. Y la pregunta es, ¿se le está dando a ese problema, Carlos, la atención necesaria, la atención la atención inmediata que debería para tratar de controlar los niveles de delincuencia que hay en nuestro país? Pues lastimosamente, Samuel, este gobierno, lo escribía yo ayer en el artículo, en mi artículo en el diario de hoy. Lastimosamente este gobierno se dedicó a esconder el problema, atrás de un espejismo que ellos llamaron tregua, pero que en realidad era una negociación entre las estructuras criminales y las autoridades. Atrás de ese espejismo se fue creando un monstruo, y yo lo he venido mencionando con bastante vehemencia durante estos últimos 2 años. Detrás de ese espejismo se creó un monstruo de proporciones inimaginables, y ahorita, en esta coyuntura, ese monstruo está enseñando su cabeza, él se está asomando. Esto solo es el principio. Los actos de estos días son una pequeña muestra de lo que ese monstruo es capaz de hacer. Lastimosamente, el gobierno dejó de que la situación llegara a este punto, y revertirla va a ser dolorosísimo para el país, pero necesario. Es absolutamente necesario de que el gobierno abandone la negociación, porque si el monstruo ha crecido hasta este momento a la magnitud que ha alcanzado y que podemos ver, o mejor dicho, medio ver, imagínense otros 5 años en la misma situación, en donde el problema se esconda a través de la fabricación de estadísticas delincuenciales irreales, escondidas, maquilladas. Nos enfrentaríamos a un monstruo ya incontrolable, lograría penetrar incluso a un lugar más profundo dentro del Estado. El problema tiene que atenderse de forma distinta, y yo creo que estamos en una coyuntura perfecta. Lo escribía yo ayer también en mi artículo, las pandillas cometieron un error al lanzar esta ofensiva delincuencial en este momento, en donde todavía las autoridades del gobierno saliente están en sus puestos, en donde los nuevos funcionarios no han tomado posesión de sus cargos, porque han abierto la puerta para que precisamente salgan a la luz declaraciones como las que hace el ministro Perdomo, el mismo director de la policía, en donde prácticamente están aceptando la gestación de este monstruo y la gravedad del problema. Y están atribuyendo precisamente esta ofensiva a lo que es una presión por parte de las estructuras criminales hacia las nuevas autoridades. El problema es que las nuevas autoridades no están en sus cargos todavía. Entonces, cualquier disminución drástica, que sería la que se esperara a través de una negociación, se va a interpretar precisamente como eso, como una negociación entre las nuevas autoridades y las estructuras criminales. Entonces, yo creo que la coyuntura, aunque es dolorosa, puede tener ciertos vicios ahí puede estar escondida una pequeña esperanza, a la que nos podemos aferrar la mayoría de los salvadoreños y exigir a las nuevas autoridades. General, comparte la idea que menciona Carlos sobre que se trata de un plan para presionar a las autoridades y buscar algún tipo de negociación. El tema de las pandillas. Yo creo que existen grandes posibilidades que esté ocurriendo eso. Recuerden que estas organizaciones, a medida que van teniendo poder económico, poder armado, incluso poder político, van estableciendo sus condiciones, ¿verdad? Hemos escuchado que
que durante las elecciones pasadas las pandillas ofrecían sus votos a ciertos candidatos a condición de que les apoyaran en sus actividades. Es decir, más que todo se referían a que la tregua continuara. Eso es un indicador de que realmente ellos se sienten ya fuertes, que ya tienen capacidad de negociación, que tienen posibilidades de hacer demandas que no las hace un ciudadano común. Entonces, lógicamente, tenemos que caer en esa cuenta, ¿verdad? de que ellos cada día se han fortalecido porque no se les ha combatido correctamente. Creo que ha faltado más decisión, ha faltado un mejor enfoque del problema. Yo sigo creyendo que las autoridades, tratando de que la delincuencia pues recapacite y que se reincorpore a la ciudadanía normal, pues les da facilidades. Pero esta gente realmente no entiende esos mensajes. Yo creo que ellos realmente su trabajo es delinquir, beneficiarse de la población civil que trabaja por medio de los ilícitos que cometen y lógicamente no están interesados en estas aperturas que se les han dado. Entonces, por lo tanto, yo considero de que hay que replantear el problema. Hay que crear, a mi juicio, un Comando Nacional de Seguridad Interior con todos los involucrados, que ya sabemos quiénes son, darle herramientas a la PNC, fortalecerla, pero de verdad profesionalizarla, porque allí dentro de la PNC también hay problemas de personal, hay problemas de mando, problemas de jerarquía, se ha politizado en alguna medida la Policía Nacional Civil, algo que es completamente incorrecto, inconstitucional y negativo, dañino para el país y en último término pues para la sociedad. Todas las cuestiones que están sucediendo, que no son ningún secreto, yo creo que tienen que corregirse, porque si no se corrigen, el problema se va a ir agravando y va a haber un momento en que quizás vamos a hacer un Estado, no me gusta usar esa palabra fallido, pero quizás vamos a acercarnos a esa posición, porque cuando el Estado pierde el control de la seguridad, cuando no manda y cuando es capaz de ser coaccionado por cualquier sector de la sociedad, llámese delincuentes, o un sector político o económico de cualquier naturaleza, el Estado ha comenzado a perder una de sus principales características, que es ejercer el derecho que tiene a mandar, a mantenerse en cumplimiento de las leyes y a tratar de darle a la población civil que trabaja, la población decente, condiciones de seguridad suficientes para desempeñar sus actividades. Usted mencionaba, general, medidas drásticas. ¿De qué tipo deberían ser estas medidas para tratar de corregir el tema de la inseguridad que se vive en nuestro país? Mire, por ejemplo, cuando ya estos grupos armados tienen la capacidad de atacar una patrulla policial, hay que responderles de la misma manera. O sea, no se puede responder de otra forma. Si usted ve en los países más desarrollados que nosotros, se respeta los derechos humanos de las personas, incluso se respetan los derechos de los delincuentes, pero hasta cierto punto. Yo recuerdo que siempre me causó una gran impresión un hecho que sucedió en Miami, cuando un delincuente secuestró un bus lleno de escolares y comenzó a circular por toda la ciudad con los niños adentro. La policía comenzó a perseguirlo hasta que lo logró detenerlo. Yo pensé que lo iban a capturar y que lo iban a remitir a las autoridades judiciales. En el momento que lo bajaron, lo asesinaron. No digo que esa sea es una medida extrema, pero lo hicieron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque consideraron que ese individuo estaba poniendo en riesgo la vida de más de 50 niños que llevaba dentro del bus. Entonces la reacción de la autoridad fue drástica. Entonces yo pienso que todo tiene su correlación, ¿verdad? Todo tiene su correspondiente respuesta. Pero yo siento que si no actuamos de una manera en que los delincuentes sientan que es la autoridad la que realmente manda en el país, ellos van a continuar haciendo sus fechorías y van a continuar dañando a la sociedad y el resto pues nos vamos a quedar observando nada más.
Vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa comercial. Regresamos para seguir hablando de este tema que despierta tanto interés y preocupación, por supuesto, entre la ciudadanía salvadoreña. Volvemos. Amigos televidentes, buenos días. Esta mañana estamos hablando de temas que tienen que ver con la seguridad del país, la situación que ha ocurrido en los últimos días. Decía el director del Instituto de Medicina Legal que la cifra de homicidios en el último año ha ido en aumento y a partir de diciembre se mira una escalada hacia el alza en el tema de los homicidios, un promedio que ha ido incrementando paulatinamente. Esta situación no es la única que mide los niveles de inseguridad que se viven en un país como el nuestro. No son solo el tema de los homicidios, sino que también hay otros delitos, hay otras situaciones que se cometen que también hacen que la ciudadanía se sienta insegura. De ello, ¿qué es lo que la ciudadanía puede esperar, Carlos, de un nuevo gobierno que está por asumir, de una nueva administración que toma en sus manos las riendas y también este reto que es el tema de la seguridad en el país? Bueno, yo creo que, como mencionaba en mi intervención anterior, las pandillas con esta ofensiva, y especialmente Raúl Mijango, que se encargó de, como lo ponía ayer yo, de clavar el último clavo en el ataúd, creo que ellos hicieron más difícil, o han hecho más difícil, para que el nuevo gobierno retome esta negociación tal cual está. Precisamente por lo que mencionaba de que ellos prácticamente o la percepción que se ha creado es de que cualquier reducción que venga de aquí en adelante va a ser producto de una negociación, y eso puede ser fatal para el FMLN en un año electoral como el que ya estamos cursando. Pues ya las elecciones del 2015 ya están a la vuelta de la esquina, y cualquier interpretación o cualquier percepción por parte de la ciudadanía que esté relacionada a una posible negociación entre el Estado y las estructuras criminales, pues, podría ser nefasta. Entonces, abre la posibilidad como para que el FMLN pueda cambiar el rumbo que trajo su primer gobierno bajo la administración de Mauricio Funes, y reenrute el abordaje de la seguridad pública en una dirección correcta, en una dirección técnica, en una dirección genuina, sincera, en donde una reducción en las estadísticas criminales sea real, a donde esa reducción no sea producto de una negociación extorsiva con las estructuras criminales. El FMLN tiene esa oportunidad. Yo coincido con el general de que tiene que incluir a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones a este problema. Es como se hace en diferentes lugares, es como se ha hecho en diferentes localidades en donde las estrategias y planes resultantes han sido exitosos. Es muy importante de que el FMLN incluya no solo en la solución a la sociedad civil y a los diferentes sectores de la sociedad, sino que también en evaluación de las políticas públicas que resulten de ese consenso nacional. Es necesario que se creen los mecanismos adecuados como para que la sociedad civil tenga la capacidad de evaluar cómo se están ejecutando esas estrategias, esos planes y los resultados que se van teniendo. Yo veo una oportunidad de oro para el gobierno entrante, porque puede reenrutar, como le decía, el abordaje del problema. Pero para esto, ojo, es necesario que cree un nuevo equipo de seguridad. Yo veo con bastante preocupación rumores bastante fuertes, en donde se menciona, por ejemplo, que David Munguía Páez, que es precisamente el padre de este espejismo que se creó, que escondió la gestación de este monstruo tan grande que se ha asomado ahorita. Oigo rumores de que hay posibilidades de que él siga al frente del Ministerio de Defensa. Y me pongo a pensar yo, bueno, ¿y cómo es posible que un nuevo gobierno que ha dicho que va a combatir de mejor manera el tema de seguridad mantenga
en el gabinete de seguridad a la persona que le ha hecho más daño al país en materia de seguridad pública, que es David Munguía Payés. Está a tiempo el gobierno de cambiar su forma de abordar el tema. Y una de las cosas es precisamente renovar el equipo para generar la confianza suficiente en la población, porque es necesario incluirla, como te digo, en la solución y en la fiscalización del trabajo de las instituciones. Tomando en cuenta que se trata de continuidad del partido en el gobierno, ¿será que vamos a tener a un ministro de Justicia y Seguridad o un gabinete de seguridad que marque diferencias con la actual administración o que le dé continuidad al trabajo que se ha venido realizando? Pues yo creo que por cuestiones electorales sería, por un lado, por cuestiones electorales, sería sano para el FMLN renovar a su equipo, porque el equipo actual y todo lo que vuela al equipo actual, pues definitivamente deja un mal sabor en la boca de la ciudadanía y puede tener repercusiones en las elecciones que, como decíamos, están a la vuelta de la esquina. Y para la ciudadanía, pues definitivamente que la renovación es importantísima. Pero como te digo, todos los funcionarios que han pasado por el gabinete de seguridad en esta administración no han generado la confianza suficiente para que la ciudadanía colabore abiertamente y estrechamente con el gobierno en materia de seguridad. Es necesario renovar, colocar caras que despierten confianza y logren crear esos lazos entre los diferentes sectores de la ciudadanía. Por ejemplo, la colaboración de la empresa privada es sumamente necesaria. Sí, es una de las principales afectadas por el tema de extorsión que mencionaba en general. Y es vital recoger los insumos, crear una relación fuertísima entre las autoridades y la empresa privada, porque ellos son los que están viviendo el problema. La policía únicamente conoce la parte que se denuncia, que es mínima, pero la información real para lograr hacer un verdadero diagnóstico del problema de las extorsiones, por ejemplo, la tienen las víctimas. Y la única forma en que las víctimas van a lograr trasladarle los detalles de la dinámica que opera, que los está afectando a las autoridades, es si existe una relación cercana, si existe confianza entre la ciudadanía y las autoridades que permite esa cercanía. De lo contrario, simplemente no se van a estar diseñando políticas públicas, estrategias, planes que sean efectivos. General, en materia de seguridad recuerdo al menos dos situaciones en las que se ha mencionado a la Fuerza Armada y que se ha considerado para atender situaciones extremas que han existido en nuestro país o momentos más bien delicados. Recuerdo cuando se ordena la salida de los militares que ya apoyaban tareas conjuntas con la Policía Nacional Civil, pero se ordena la salida de militares. Antes del evento electoral también el presidente de la República refuerza fronteras, por ejemplo, y ordena la salida de más militares o efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar en materia de seguridad. ¿Ve en la nueva equipo de justicia y seguridad de nuestro país más apoyo todavía de la Fuerza Armada en materia de seguridad? Mire, a mí como militar me gusta que la Fuerza Armada cumpla funciones que van en beneficio de la población, porque eso indudablemente que es beneficioso pues para la imagen institucional, pero no es su papel, realmente no es su trabajo constitucional. Aquí lo que deberíamos de hacer, y el próximo gobierno debe de enfatizar en eso, es fortalecer a la PNC, pero tiene que ser un trabajo especializado, bien hecho, si es posible con asesoría internacional que existe, para reestructurarla de manera en la parte orgánica, legal, operativa y logística. Yo tengo la impresión de que ahí en la PNC hay graves deficiencias y algo más delicado. Da la impresión de que la forma de operar de la PNC no es la más adecuada
por diferentes circunstancias, el desacuartelamiento de ellos, los horarios de trabajo, la misma mentalidad que se le ha inculcado. Es una policía que tenemos que aceptar que se creó en un ambiente de guerra, y es una policía que está contaminada políticamente. Todas esas son deficiencias que hay que corregir si queremos realmente tener un instrumento fuerte, un instrumento policial que sea garantía de que la ciudadanía va a ser protegida de los delincuentes. Entonces yo me inclinaría más por ese curso de acción, de fortalecer a la PNC, pero un trabajo bien hecho, un trabajo realmente que le dé a la PNC no solamente mejores herramientas de trabajo, sino que también le fortalezca su moral y su capacidad operativa, para que la PNC realmente se sienta que cuando opera en las áreas donde están los delincuentes, realmente se le respeta y realmente se le debe temer, incluso no porque va a cometer violación a los derechos humanos, sino que porque su capacidad profesional se impone ante los delincuentes, porque eso es lo que hay que lograr. Claro, por supuesto que en toda esta cantidad de acciones puede participar la Fuerza Armada en algunas áreas, en el área logística, en el área de la planificación, en el área de inteligencia. Hay diferentes formas de que la Fuerza Armada puede coadyuvar a este esfuerzo, pero realmente quien debe llevar el esfuerzo principal de proteger a la población es la PNC. Vamos a quedarnos en este punto y vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Tenemos más temas o más aristas del tema de la seguridad que compartir esta mañana con todos ustedes, así que le invitamos a que se quede con nosotros y que también siga participando como ya lo hicieron más amigos televidentes. Gracias, amigos televidentes. Estamos hablando de temas de seguridad esta mañana con el general Humberto Corado Figueroa y también con Carlos Ponce, experto en criminología. Y me quedo con usted, Carlos, para tratar de hacer también un análisis del trabajo que está haciendo la Policía Nacional Civil y cómo se ha visto la policía versus el crimen organizado, que lo ha dicho más de alguna persona en diferentes ocasiones y quizás en un tono de burla, decir que hay más organización de parte del crimen que de la misma autoridad en nuestro país. Antes de pasar a ese tema, yo quisiera retomar la pregunta que le hizo al general Corado en relación a la Fuerza Armada. Sí. La Fuerza Armada, yo le tengo una gran admiración a la Fuerza Armada, un cariño especial a la Fuerza Armada, y por eso es que mantengo de que tiene que dejarse de usar como un comodín para resolver problemas. El tema de la seguridad puede generar un desgaste increíble para la Fuerza Armada, especialmente porque no es su misión, como mencionaba el general. Lo que se tiene que hacer es fortalecer. Pasaron 5 años de este gobierno y no se fortaleció las instituciones que se deberían de haber fortalecido. Y aquí entro ya a responder la pregunta. Lejos de fortalecer estos últimos 5 años a la policía, a la Dirección General de Centros Penales, a la Fiscalía, lejos de fortalecerla, la erosionaron por varias razones, pero quizás la más grave tiene que ver con la ideologización interna de las instituciones, especialmente en el caso del Ministerio de Justicia y todas las instituciones que están adscritas a esto. Muchos de los errores graves que se cometieron al interior de los cuerpos de seguridad fue precisamente una consecuencia directa de un intento por los funcionarios que estuvieron al frente de las diferentes instituciones, tratar de desarrollar un proyecto político al interior de cada una de las entidades que compone el aparato de seguridad. O sea, hay cosas tan graves, por ejemplo, como oficiales con discursos recalcitrantes, radicales de izquierda, en las formaciones matutinas en las diferentes delegaciones policiales,
hablándole a todos los policías, tienen formados ahí, y hablándoles no de temas técnicos, sino más bien de temas políticos, prácticamente un adoctrinamiento. Entonces, hasta en eso se mira, ahí se ilustra perfectamente, diría yo, cómo lo político distrae del trabajo técnico. Porque si un oficial está en una formación y en lugar de darles misiones específicas a todas las patrullas que van a salir a patrullar, dedica su tiempo a discursos políticos, a discursos de odio de clases, a discursos que están relacionados con su ideología, pues entonces no está aprovechando bien el tiempo, no está optimizando la oportunidad que tiene, la poca oportunidad que tiene de hablarle a todos sus subalternos y analizar el problema técnicamente y girar instrucciones técnicas para resolver el problema que aqueja a la ciudadanía. Desde ahí se mira, y así se dio a todos los niveles. Y es por eso que es necesario de que el actual gobierno, si en realidad quiere resolver este problema, no haga nombramientos de carácter político, sino que de carácter técnico. Y es preocupante porque en círculos de seguridad e inteligencia se escucha con bastante fuerza de que existe una lucha sangrienta entre diferentes protagonistas de la izquierda radical del país y del partido oficial por tratar de acaparar el control del aparato de seguridad. Desde ahí estamos empezando mal, porque no tendría que ser un objetivo político de dirigentes o simpatizantes del partido oficial. Debería de ser un concurso técnico entre los mejores profesionales que existen en diversos sectores del país para dirigir esa institución esas instituciones tan delicadas para atacar un problema tan grave como el tema de seguridad. Yo espero de que el gobierno del FMLN escuche esas voces de la ciudadanía que exigen un abordaje diferente del tema de seguridad y que aprovechen la oportunidad para abordarlo de la forma adecuada, sin negocios bajo la mesa con estructuras criminales, sin componentes ideológicos, componentes políticos, y totalmente técnico. ¿Es posible que la confianza de la ciudadanía se pueda volver o se recupere de las instituciones del Estado? Digo esto no solo por la policía, hemos visto en los últimos días una banda de estafadores que tenían que ver con vehículos donde aparentemente se ven involucrados también algunos personal de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿es posible que la confianza de parte de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado se puedan regresar, general? Es posible, pero hay que hacer un trabajo bastante a fondo para solventar todos estos problemas. Mire, las instituciones son susceptibles de que haya corrupción dentro de ellas, sobre todo cuando se manejan intereses tan poderosos, económicos, políticos. El dinero fluye entre estas instituciones y a cualquier funcionario pues es tentador caer en estas circunstancias del delito a través del dinero. Ha ocurrido aquí en el país y ocurre en otros países. Pero si las autoridades nacionales de los tres órganos del Estado no se compenetran de que esas debilidades y esas vulnerabilidades pueden dar al traste con el funcionamiento general del Estado, yo creo que entonces sí estamos en serios problemas. Yo creo que tiene que haber una campaña profunda de limpieza de diferentes actividades que se realizan dentro de las instituciones, eliminar aquellos autoridades o elementos que están cometiendo este tipo de fechorías,
para poder realmente restaurar la confianza en la población. Porque eso es bien delicado, porque si las autoridades mismas delinquen, entonces claro, quienes salen beneficiados de esta situación son los mismos delincuentes, porque ellos saben que las autoridades no tienen la fuerza moral ni legal para aplicar la justicia, porque realmente ellos mismos están cometiendo errores. Así que yo creo que en ese aspecto, cualquier brote de corrupción que aparezca en cualquiera de los órganos del Estado, sobre todo en las instancias más relacionadas con la delincuencia, que son la policía, la fiscalía, el órgano judicial, yo creo que ahí tiene que ser muy, muy duro el accionar de las autoridades nacionales para poder solucionar este problema. Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que fortalecerse los autocontroles, los mecanismos de autocontrol que existen dentro de las instituciones, pero se tiene que tener cuidado. Y regresamos al tema de la desideologización del aparato de seguridad, porque podemos tener esfuerzos, por ejemplo, como los que empezó a hacer la licenciada Zaira Navas, en donde en principio se miraba que era bueno, pero al final terminó siendo una persecución política contra los elementos de derecha al interior de la Policía Nacional Civil. Entonces, si todo al final se vuelve ideológico, entonces no se va a resolver el problema y no se va a generar confianza. ¿Es necesario fortalecer esos mecanismos? Sí, pero es necesario poner gente técnica que no vaya a ser manipulada por el sector político, ni para un lado ni para el otro, y desarrolle su trabajo de forma profesional. Porque entre la gente que mencionaba Zaira Nava, por ejemplo, no se miran importantes actores dentro de todo el submundo del narcotráfico que están al interior de la Policía Nacional Civil, pero que tienen una procedencia de izquierda y que toda la gente los conoce. Y no se mencionaban ahí gente clave, gente importantísima dentro, vínculo con las estructuras delincuenciales. Entonces, difícilmente, si se aborda el problema desde una perspectiva ideológica y se trata de vender como un esfuerzo de limpieza, difícilmente se va a tener algún tipo de resultado. Pues no se va a generar al final la confianza que se necesita en la ciudadanía, sino que todo lo contrario. La gente va a decir, no, esto lo que están haciendo es desarrollando un proyecto político. Hay otro tema que también merece total atención en el tema de seguridad, y es al final a dónde terminan las personas que son capturadas. Los centros penales antes pasan por las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, que se encuentran saturadas también, pero los centros penales en nuestro país han sobrepasado su capacidad, y esto también genera otro tipo de circunstancias al interior de los penales, el ocio carcelario que tanto es mencionado por los diferentes analistas, y lo que genera también, hay un porcentaje cerca del 75-80% de los actos delincuenciales en nuestro país, los homicidios, extorsiones, que son ordenados desde los penales. Y esta situación parece no tener atención, parece no tener mayor luz o que vaya cambiando al final, pero debería de tener una atención diferente el tema de los centros penales general, por todo lo que implica y todo lo que ocurre también desde el interior de estos centros penales. Indudablemente que sí. Todos sabemos que en el área de los centros penales radica gran parte de la problemática delincuencial que nos está abatiendo. Yo lo que veo es que hay varias iniciativas orientadas en esa dirección, de renovar el funcionamiento de los centros penales, de mejorar sus instalaciones y sus procedimientos, pero el problema es que el trabajo que se hace es demasiado lento. Por ejemplo, se habló desde hace muchos meses de que se iban a discriminar los diferentes detenidos ahí, los internos, y que se iba a dar libertad condicional en alguna medida a aquellos que hubieran cumplido la media pena o que tuvieran buena conducta,
que se hubieran reinsertado en alguna actividad laboral o que tuvieran una enfermedad grave, pero yo no veo ningún resultado de eso. Entonces los penales continúan siendo saturados. Entonces yo creo que se necesita una política nacional de centros penales, pero eficiente, de tal manera que se logre no solamente que haya una población carcelaria mejor atendida, en el sentido de que no estén hacinados, que haya una forma de desconcentrarlos, en primer lugar. En segundo lugar, que se haga el esfuerzo por verdaderamente reeducarlos. Y para eso hay que hacer un trabajo con las iglesias, con las universidades, con los centros educativos, el mismo gobierno. Es decir, hay una gran cantidad de actividades que se pueden realizar. La misma empresa privada puede trabajar en eso. Pero yo no veo que haya un esfuerzo nacional en ese sentido, sino que simplemente se conoce que ahí se continúan dando ilícitos, que cuando hay requisas se capturan una gran cantidad de armas hechizas, de celulares, de chips, etcétera. Entonces no se ve que haya una verdadera actividad regenerativa en los centros penales. Y eso sí realmente es preocupante, porque al final se produce lo que usted mencionaba, que de ahí mismo se están dando órdenes para continuar delinquiendo afuera de los centros penales. Y al final no se sabe si celebrar o preocuparse cuando hay presentación de los ilícitos que se obtienen de las requisas, cuando se encuentran tablets, computadoras, teléfonos celulares. Al final quizás lo único que muestran es la vulnerabilidad misma del sistema. Exacto. Ahí, el problema que tienen los centros penales de El Salvador, y bueno, no solo de El Salvador, sino que quizás de toda Latinoamérica, es un problema generalizado. Es un problema que se da en países con pocos recursos, que se destinan pocos recursos al área de seguridad. Los pocos recursos se utilizan en áreas más visibles, como equipar más a la policía, darles patrullas, darles uniformes, a lo que la ciudadanía, con lo que la ciudadanía interactúa con más frecuencia, que son esos cuerpos, la primera línea del aparato de seguridad. Y se destina poco a los centros penales, que son menos visibles. Y como consecuencia tenemos centros penales desordenados. Aquí lo importante, o lo que se tiene que corregir en el sistema carcelario del país, es el desorden que existe. Ese se tiene que atacar, porque si se resuelve el desorden, o mejor dicho, en la esencia de los problemas que vive en este momento el sistema carcelario, radica en el desorden que impera ahí. Desorden en diferentes situaciones, desorden en tema de seguridad, desorden en tema de clasificación interna, desorden, bueno, incluso esta misma iniciativa que lanzó el gobierno actual, que implicó el traslado de pandilleros a diferentes centros penitenciarios, y que implicaba su movimiento libre para llegarse a reunir a ciertos lugares o salir a programas de televisión a ser entrevistados. Ese es un desorden que tiene un impacto negativo al interior de los centros penales, en donde existen normas, y al violar normas en ese desorden, pues simplemente se está generando una cultura aún más complicada al interior del centro penitenciario, que inhibe cualquier esfuerzo que pueda ir orientado a rehabilitar delincuentes, a tratar ciertos problemas al interior de la población penitenciaria, y es algo que se tiene que evitar. Pues una cosa que se tiene que controlar en esencia es el desorden al interior de las cárceles del país. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes. Al regresar, sus comentarios, no le cambie. Voy a leer rápidamente los comentarios que hacen llegar, amigos televidentes. Por ejemplo, Amado Abraham dice: ¿por qué se mantienen en puestos claves de seguridad a jefes policiales que han fracasado? Por ejemplo, dice el amigo televidente Pedro González, Mendoza Cordero y otros. Margarita, general, pregunta: ¿cómo es posible que el gobierno conozca campos de entrenamiento de las maras y no hacen nada para desmantelarlos? Leticia: la tregua a las maras realizada por Munguía Payés y Mauricio Funes han transformado a las maras en verdaderos carteles de la mafia. Dice otra vez el amigo Abraham: se crearon subdirecciones innecesarias en la PNC que solo sirvieron para aumentar los salarios a los jefes amigos del director.
Otro amigo televidente dice: la ANSP no forma jefes verdaderos profesionales en seguridad pública. Ingresan 300 y se gradúan 300. No hay evaluaciones ni filtros. Dice otra pregunta: ¿debería la Fuerza Armada desmantelar en vez de alertar que conocen campos de entrenamiento de maras? Es burla para el pueblo. Rafael Mengíbar también comenta y dice: los debates ante el pueblo como las entrevistas expresan la realidad de la violencia y criminalidad. El gobierno debe atender. Es urgente que el gobierno este y el que viene defina una política de seguridad con las sugerencias analizadas. Dice también otra amiga, Titi Alfaro: debería de analizarse que el único momento que tuvimos paz fue cuando un militar estuvo al frente de la seguridad en el país. Roberto Rivas: la tregua fue una estrategia diferente para solucionar el problema de la violencia. Solo en ese tiempo estábamos mejorando. También hay otra pregunta que hace el amigo Alberto Berrío 7, así se identifica en Twitter: ¿qué impide al país aplicar la pena de muerte? ¿Por qué debe pesar más los derechos humanos de los delincuentes sobre los de la población? Y tenemos un par de segundos también para comentar al respecto. Empezamos con usted, general. Sí, bueno, yo creo que la población pues refleja exactamente lo que está pasando. Yo solamente me voy a referir al hecho de que mencionaban a la Fuerza Armada. Realmente cuando se tiene información de inteligencia de cierta actividad delincuencial, yo creo que hay que operar de inmediato. Lo ideal sería que en lugar de dar información de que se tiene conocimiento de las actividades delincuenciales, que se presentaran resultados como consecuencia de esa operatividad a la que me he referido. Carlos. Bueno, hay varias de los comentarios que hacen los televidentes que tienen que ver precisamente con la ideologización del aparato de seguridad. Hablaban, por ejemplo, de la poca efectividad que tiene la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar verdaderos jefes policiales. Y yo creo que eso está relacionado precisamente con el tema ideológico, porque tenemos a un director de la Academia Nacional de Seguridad Pública que se pasa todo el día en el Twitter mandando mensajes de corte ideológico, de izquierda radical. Como teniendo funcionarios que se dedican todo el día a estar tuiteando cosas políticas, vamos a formar verdaderos líderes policiales. Y por otro lado, también mencionaban el tema de la creación de subdirecciones para favorecer a personas cercanas al director. Absolutamente, absolutamente. Y eso lo podemos ver no solamente con la creación de unidades, sino que la ubicación de personas clave por afinidad política en unidades críticas y sensibles, sin tener la trayectoria ni la experiencia ni la capacidad como para manejarla, que al final esto repercute directamente en la capacidad operativa de la policía. Entonces, por una parte, ahí mencionaron varios problemas que tienen que ver con la ideologización y la necesidad de superarlo con el nuevo gobierno. Pero otra cosa que mencionaban es el tema de los campos de entrenamiento. Y es un problema, a mí, dos cosas en relación a eso. A mí me da una pena ver cómo David Munguía Payés ahora sale hablando de la existencia de esos campos de seguridad después de 2 años de estar engañando a la ciudadanía. Después de 2 años de estar engañando a la ciudadanía y negociando con las estructuras criminales, ahora él sale denunciando estos campos de entrenamiento. Lamentable, la verdad. Y por otro lado, pues esto revela o indica de que al final todo se queda únicamente en informes de inteligencia que al final no se operativizan, porque salen mencionando que hay campos de entrenamiento en diferentes lugares, pero solo eso, hasta ahí se queda. No hay una operación o una respuesta operativa ante esa información. Bien, y finalizo con este comentario que hace el amigo Rigoberto Alas y dice: fortalecer a la PNC es la pregunta
y contesta él solo. Dice, si mientras más se han incrementado policías, más se ha incrementado también la delincuencia. Quiero agradecerles a ustedes por venir esta mañana y compartir de estos temas que son de total importancia para la ciudadanía. General, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y seguiremos pendientes de la situación del país. Gracias. Carlos, siempre es un gusto. Gracias, Samuel, y gracias a los televidentes por escucharnos. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Quédese con Canal 33. Hay más noticias para usted. Buenos días.